Estás persiguiendo algo que nunca existió. El yo que intentas mejorar, la identidad que defiendes, el ego que proteges desesperadamente es una ficción completa. Alan Watts dedicó su vida a demoler la ilusión más arraigada de Occidente, la creencia de que existe un yo separado del resto del universo. El filósofo británico había abandonado el sacerdocio anglicano para convertirse en el gran traductor del Zen, el taoísmo y el Vedanta Advaita para la contracultura estadounidense. Su mensaje era simple pero demoledor. No eres una persona dentro de un cuerpo mirando hacia un mundo exterior. Eres el universo entero jugando al escondite consigo mismo, fingiendo ser un individuo separado. El lenguaje construyó artificialmente esta separación. Dividimos el mundo en yo y no yo, sujeto y objeto, observador y observado. Pero esta división es solo un mapa conceptual útil, no es el territorio real. Su crítica más radical atacó directamente al movimiento de autoperfeccionamiento espiritual. Si el ego es ilusión, ¿quién va a mejorarse a sí mismo? Es como intentar morder tus propios dientes. Y el concepto taoísta de Wei reveló algo aún más provocativo sobre la acción sin esfuerzo. El mayor error humano es sentirse como un yo aislado dentro de un cuerpo enfrentado a un mundo exterior hostil. Esta sensación de separación radical parece tan obvia que nunca la cuestionamos. Miro mis manos y parecen estar aquí. Miro el árbol y parece estar allá afuera separado completamente de mí. El límite de mi piel marca supuestamente la frontera absoluta entre el yo interno y el mundo externo. Dentro de esta bolsa de piel hay un yo que piensa, siente y decide. Fuera hay objetos inertes, otras personas igualmente aisladas y fuerzas naturales indiferentes a mi existencia. Pero esta separación es una construcción cultural y lingüística, no realidad sólida descubierta empíricamente. Los bebés no nacen sintiéndose separados del mundo. Experimentan una continuidad fluida, sin distinguir dónde termina el cuerpo y dónde comienza el entorno. Solo gradualmente, mediante el lenguaje y la socialización, aprenden a decir yo, diferenciándose de todo lo demás. Este aprendizaje es útil prácticamente. Permite planificar, comunicarse y sobrevivir. Pero confundimos el mapa con el territorio tratando una distinción práctica útil, como si fuera división ontológica fundamental incuestionable. Sujeto y objeto, yo y mundo son distinciones convenientes, no divisiones reales absolutas. Piensa en respirar. ¿Dónde está la frontera entre tú y el aire? Inhalas y el aire se vuelve parte de tu cuerpo. Exhalas y tu cuerpo se vuelve parte del aire. Esta transacción constante disuelve la separación rígida entre organismo y ambiente. Lo mismo ocurre con comer. La comida que estaba fuera se vuelve tu carne. Tu carne eventualmente se descompondrá alimentando plantas que alimentarán otros organismos. No hay línea clara que separe permanentemente el adentro del afuera. La física moderna confirma esto. Los átomos de tu cuerpo se formaron en estrellas que explotaron hace miles de millones de años. Eres literalmente polvo estelar temporalmente organizado en forma humana. Estos mismos átomos estuvieron antes en dinosaurios, océanos, montañas. Después de tu muerte formarán flores, peces, nubes. No eres un fragmento independiente del universo. Eres el universo entero manifestándose localmente en este punto espacio-temporal específico bajo la forma temporal de este organismo humano particular. Todo es un proceso único continuo donde cada ser es expresión localizada del todo cósmico. Así como cada ola es el océano entero moviéndose, cada persona es el cosmos entero experimentándose desde esta perspectiva particular. La ola no está separada del océano luchando por sobrevivir contra él. Es el océano mismo jugando temporalmente a ser esta forma específica. Cuando la ola se disuelve, el océano no pierde nada. Simplemente cambia de forma generando nuevas olas infinitamente sin que ninguna ola particular tenga existencia independiente fuera del movimiento total del agua. Reconocer esta ilusión del ego es la clave del despertar.
La mayoría del sufrimiento humano deriva de esta separación imaginaria que nos hace sentir solos, vulnerables y en conflicto constante con un universo que percibimos como ajeno y potencialmente amenazante. Nos sentimos como pequeños egos frágiles luchando desesperadamente por sobrevivir en un cosmos gigantesco e indiferente. Esta batalla es innecesaria porque es guerra contra nosotros mismos. El enemigo imaginario que combatimos es nuestra propia naturaleza más profunda, que hemos olvidado mediante la hipnosis social del lenguaje y la cultura occidental moderna alienante. Existe un tabú social profundo contra reconocer que eres el universo entero manifestándose localmente. La sociedad occidental mantiene activamente el mito del yo aislado, porque el control social depende completamente de él. Si realmente comprendieras que eres la totalidad disfrazada temporalmente de individuo particular, todas las estructuras de autoridad externa perderían su poder sobre ti. Las iglesias, los gobiernos, las corporaciones, las instituciones educativas funcionan porque te has olvidado de tu verdadera naturaleza, aceptando la ficción de ser solo este pequeño ego necesitado de guía externa. El cristianismo occidental es especialmente efectivo manteniendo este tabú. Te enseña que Dios es otro ser totalmente separado de ti, que te creó desde fuera como un alfarero hace una vasija. Este Dios externo te vigila constantemente juzgando tus pensamientos más íntimos. Te condena al infierno eterno si desobedeces sus mandamientos. Necesitas sacerdotes que medien entre tú y Él, porque eres demasiado pecaminoso para acceder directamente a lo divino. Esta teología refuerza sistemáticamente la separación, generando culpa, dependencia y sumisión a autoridades religiosas que afirman poseer acceso privilegiado a la verdad revelada. Pero la herejía mística, que todas las religiones institucionales persiguen, dice algo radicalmente diferente. Cuando Jesús declara yo y el Padre somos uno, no está afirmando ser único hijo exclusivo de Dios. Está reconociendo la identidad fundamental entre la conciencia individual y la conciencia cósmica que todos compartimos. Cuando el maestro Eckhart dice, el ojo con que veo a Dios es el mismo ojo con que Dios me ve, está expresando la misma no dualidad que el Vedanta hindú enseña mediante la fórmula. Tú eres eso. La conciencia individual es idéntica a la conciencia universal, absoluta sin separación real. Si aceptar tu verdadera naturaleza como el cosmos disuelve completamente las autoridades externas que te controlan mediante el miedo y la culpa. No necesitas que sacerdotes te digan cómo vivir si reconoces que eres la fuente misma de toda autoridad. No necesitas que políticos te gobiernen si comprendes que el orden social es convención útil, pero no ley natural que debes obedecer ciegamente. No necesitas que científicos materialistas te expliquen la realidad si experimentas directamente tu unidad con todo lo que existe sin mediación conceptual separadora. Por esto las sociedades occidentales han mantenido este conocimiento como el secreto más peligroso. Se enseña en las universidades que la conciencia es un epifenómeno del cerebro, subproducto accidental de procesos neuroquímicos sin significado cósmico. Se ridiculiza la experiencia mística como alucinación patológica o escapismo irracional. Se glorifica el individualismo competitivo que refuerza la ilusión de separación total entre organismos que luchan por recursos escasos. Todo el sistema educativo, mediático y cultural está diseñado para mantenerte dormido en la hipnosis de creerte un ego aislado, vulnerable, necesitado de protección externa. Romper este tabú es el acto más radical y liberador posible. Despertar es recordar lo que siempre has sido, pero te enseñaron sistemáticamente a olvidar desde la infancia mediante el lenguaje que fragmenta la experiencia continua en sustantivos separados, mediante la educación que te programa para competir contra otros en lugar de reconocerlos como versiones de ti mismo,
mediante las instituciones que te convencen de que eres pequeño, impotente, dependiente de expertos que saben mejor que tú quién eres y cómo debes vivir tu única vida. Imagina que eres omnipotente. Puedes crear cualquier cosa que desees instantáneamente. Conoces todo el pasado y el futuro sin límites. Nunca te sorprende nada porque ya sabes lo que ocurrirá. Esta existencia perfecta sería un aburrimiento absoluto. Sin desafíos, sin misterios, sin sorpresas, la vida pierde todo su sabor. Entonces decides jugar. Te ocultas de ti mismo deliberadamente. Finges olvidar quién eres realmente. Te convences temporalmente de que eres solo esta persona limitada que no sabe qué ocurrirá mañana ni puede controlar el universo. Esta es la metáfora central del juego cósmico de escondite. El universo es el ser absoluto jugando a olvidarse de sí mismo en formas individuales finitas para experimentar la sorpresa de reencontrarse repetidamente. Cada nacimiento es el cosmos escondiéndose bajo un nuevo disfraz. Cada despertar espiritual es el cosmos, recordando repentinamente quién es en realidad. El juego requiere que el olvido sea convincente. No funcionaría si supieras todo el tiempo que estás jugando. Debes perderte completamente en el papel para que el juego sea emocionante cuando finalmente te encuentras. Cada persona es el universo jugando temporalmente al olvido bajo esta forma particular. No eres víctima del cosmos. Eres el cosmos mismo fingiendo convincentemente ser solo este cuerpo limitado que nació en cierta fecha y morirá eventualmente. Esta ficción es tan perfecta que la mayoría nunca descubre el truco. Viven toda la vida creyendo genuinamente que son solo el personaje que interpretan. Pero ocasionalmente el velo se corre. En momentos de éxtasis amoroso, experiencia estética profunda, contemplación de la naturaleza salvaje o mediante prácticas meditativas, el juego se revela momentáneamente y reconoces que siempre has sido el jugador, no solo la máscara temporal. La muerte es simplemente el final de una ronda del juego antes de comenzar otra diferente. Cuando este cuerpo muere, no desapareces. El océano no muere cuando una ola se disuelve. Simplemente tomas otra forma. Quizá renaces como humano en otra época. Quizá como animal, planta o incluso como estrella en otra galaxia. No hay razón para limitarse. El universo ha estado jugando este juego infinitamente, experimentando todas las formas posibles sin aburrirse nunca, porque cada forma olvida completamente las anteriores, haciendo cada ronda completamente fresca y nueva, sin memoria que la vuelva predecible. La vida no es un problema a resolver, sino un juego a disfrutar plenamente. Preguntarse por el sentido de la vida es malentender completamente lo que está ocurriendo. Es como preguntar por el sentido de la música o la danza. La música no existe para llegar al final de la canción lo más rápido posible. Existe para ser disfrutada momento a momento mientras dura. La danza no tiene meta externa. Bailamos por el placer de bailar mismo, sin que necesitemos justificación adicional fuera del baile que lo valide o lo haga significativo. Vivir es lo mismo. El punto no está en alcanzar algún destino futuro como el éxito, la iluminación o el cielo. El punto es este momento presente donde la vida se despliega infinitamente creativa. Cuando dejas de perseguir metas imaginarias y habitas completamente el ahora, descubres que no falta nada. Todo está completo exactamente como es. El juego del cosmos es perfecto en su imperfección. Incluye el dolor junto con el placer, la muerte junto con el nacimiento, la confusión junto con la claridad. Aceptar la totalidad del juego sin resistir las partes que no te gustan es la clave para disfrutarlo plenamente sin que el sufrimiento opcional arruine la aventura cósmica que eres. El lenguaje occidental recorta artificialmente el flujo continuo de la realidad en cosas discretas con límites falsos. Tomamos palabras como yo, mente, naturaleza, Dios y las tratamos como si nombraran entidades separadas realmente existentes con fronteras claras.
Pero estas palabras crean ilusiones de separación, donde solo hay relaciones dinámicas continuas sin divisiones absolutas, verificables empíricamente. El lenguaje es una herramienta útil para comunicarse y planificar. El problema surge cuando confundimos el mapa lingüístico con el territorio experiencial directo, olvidando que los nombres son convenciones, no descripciones exactas de lo que realmente está ocurriendo. Mira cómo el lenguaje congela el movimiento en sustantivos estáticos. Decimos, el río fluye. Esta frase implica que existe una cosa llamada río que tiene la propiedad de fluir. Pero el río es el fluir mismo. No hay sustancia subyacente permanente que posea el movimiento. Y solo hay agua moviéndose constantemente sin que podamos identificar el mismo río dos veces. Heráclito vio esto. No puedes bañarte dos veces en el mismo río porque aguas nuevas fluyen constantemente. Incluso el nombre río es una ficción útil aplicada a un proceso que nunca se detiene ni repite idénticamente. Hacemos lo mismo con el cuerpo. Decimos, tengo un cuerpo como si hubiera un poseedor separado de lo poseído. Pero ¿quién es este yo que supuestamente posee el cuerpo? Cuando buscas al poseedor, solo encuentras más cuerpo, pensamientos en el cerebro, sensaciones en los órganos, memorias distribuidas neurológicamente. No hay fantasma en la máquina, no hay piloto dentro del avión. La separación entre el yo que tiene y el cuerpo que es tenido es una invención gramatical sin referente real. Simplemente somos el cuerpo sin división, poseedor, poseído, que el lenguaje crea artificialmente mediante la estructura sujeto-verbo-objeto. Los idiomas asiáticos señalan esto de manera diferente. El chino clásico no tiene el verbo ser en el sentido occidental de existencia sustancial. No dice el hombre es bueno como si la bondad fuera propiedad agregada a una sustancia llamada hombre. Dice hombre bueno, indicando cualidad inseparable del proceso total, sin separar sujeto de predicado absolutamente. El japonés permite oraciones sin sujeto explícito. En lugar de yo veo la montaña, que implica sujeto separado de objeto, simplemente dice ve montaña señalando la experiencia directa sin imponer la división espectador-espectáculo artificialmente. De hecho, en las filosofías orientales usan lenguaje paradójico deliberadamente para señalar más allá del lenguaje mismo hacia la experiencia directa no verbal de la unidad. Los koan zen son rompecabezas lógicos imposibles diseñados para paralizar la mente conceptual. ¿Cuál es el sonido de una mano aplaudiendo? No tiene respuesta lógica. Este es precisamente el punto. Al intentar resolver el koan, la mente se agota eventualmente rindiéndose. Y en ese rendimiento puede surgir una comprensión directa que trasciende el pensamiento verbal completamente. Los aforismos taoístas del Tao Te Ching funcionan similarmente. El Tao que puede nombrarse no es el Tao eterno. El nombre que puede pronunciarse no es el nombre permanente. Estas paradojas apuntan a una realidad que precede y excede el lenguaje. No puedes capturar el flujo continuo del cosmos en palabras rígidas sin matarlo como el biólogo mata a la mariposa al fijarla con alfileres para estudiarla. La verdadera naturaleza de las cosas se revela solo en silencio experiencial, donde las categorías lingüísticas se suspenden temporalmente. Las Upanishads védicas hacen lo mismo mediante la negación sistemática. Ni esto ni aquello. Cada descripción conceptual de Brahman, la realidad última, es negada, porque todas las palabras limitan lo que es inherentemente ilimitado. Esto no es nihilismo que niega toda realidad. Es reconocimiento de que la realidad última trasciende todas las categorías mentales, siendo más fundamental que el lenguaje que usamos para navegarla prácticamente sin capturarla completamente jamás. La ciencia moderna analiza partes aisladas sistemáticamente, olvidando el contexto relacional del que emergen.
Estudia órganos cortados del organismo vivo que los integra funcionalmente. Examina partículas subatómicas, ignorando los campos electromagnéticos que las generan y contienen. Investiga individuos aislados sin considerar los ecosistemas sociales y naturales sin los cuales no podrían existir ni un segundo. Esta metodología refuerza poderosamente la ilusión de fragmentación del universo en pedazos independientes que pueden entenderse separadamente, sin referencia al todo, del que son expresiones inseparables. Un biólogo disecciona una rana para estudiar su anatomía. Identifica corazón, pulmones, cerebro catalogándolos meticulosamente. Pero la rana muerta sobre la mesa de laboratorio ya no es rana realmente. Es una colección de órganos que funcionaban integrados cuando la rana saltaba viva en el estanque respondiendo a su ambiente. La vida no está en las partes, sino en la organización del todo. Al matar y fragmentar para analizar, la ciencia pierde exactamente lo que pretende comprender. El proceso vital mismo, que unifica las partes en un organismo funcionante. La física hace lo mismo con las partículas. Busca las piezas fundamentales del universo, quarks, leptones, bosones. Construye aceleradores gigantescos para romper protones descubriendo qué hay dentro. Pero cada partícula es inseparable del campo cuántico del que emerge. El electrón no existe independientemente de su campo electromagnético. Es literalmente una excitación localizada del campo mismo. Tratarlo como pelotita sólida aislada es una ficción útil matemáticamente, pero engañosa ontológicamente. La realidad fundamental no son cosas sino procesos relacionales donde todo surge de todo sin fragmentos independientes posibles. Causa y efecto lineales son esquemas útiles pero inadecuados para capturar cómo funciona realmente el universo. La ciencia busca cadenas causales simples. A causa B que causa C. Esto funciona aproximadamente para algunos fenómenos limitados, pero la realidad opera mediante circularidad y retroalimentación, donde todo causa todo simultáneamente. Tu cerebro produce pensamientos, pero tus pensamientos modifican tu cerebro mediante neuroplasticidad. ¿Cuál es la causa y cuál el efecto? Ambos se causan mutuamente continuamente sin que haya inicio absoluto lineal identificable claramente. Los ecosistemas muestran esto perfectamente. Las plantas producen oxígeno que los animales respiran. Los animales producen dióxido de carbono que las plantas usan para fotosíntesis. Las bacterias en el suelo descomponen materia orgánica, liberando nutrientes que las plantas absorben. Cada elemento causa y es causado por todos los demás en una danza circular sin principio ni fin. Intentar identificar la causa primera es absurdo. El ecosistema funciona como totalidad donde cada parte mantiene todas las demás siendo mantenida por ellas recíprocamente. La visión del universo como máquina muerta ignora que todo está vivo intrínsecamente. La metáfora mecanicista viene de Descartes y Newton, quienes imaginaron el cosmos como un reloj gigante donde Dios daba cuerda y las piezas se movían mecánicamente según leyes matemáticas eternas inmutables. Pero esta imagen es proyección del reloj humano sobre la naturaleza. El cosmos no es un artefacto construido externamente. Es un organismo que se autoorganiza espontáneamente donde cada parte siente y responde al todo sin necesidad de diseñador externo que la programe rígidamente. Incluso las partículas subatómicas tienen protoconciencia rudimentaria, según algunas interpretaciones de la física cuántica. Responden al observador, modificando su comportamiento cuando son medidas. Esta responsividad sugiere que la conciencia no es emergencia tardía que aparece mágicamente en cerebros complejos. Es característica fundamental del universo presente en algún grado en todos los niveles de organización. El cosmos entero es inteligente, sintiendo y respondiendo a sí mismo en una danza creativa continua, sin que haya materia muerta, inerte, absolutamente separada de la vida, y la conciencia, que son aspectos inseparables del proceso cósmico total.
El teísmo occidental imagina a Dios como Rey Supremo, separado totalmente de las criaturas que gobierna desde fuera. Este Dios monárquico está allá arriba, sentado en su trono celestial, juzgando cada pensamiento y acción. Creó el universo mediante decreto voluntarista. Puede intervenir milagrosamente, suspendiendo las leyes naturales que Él mismo estableció. Castigará a los malos con tormento eterno y recompensará a los buenos con bienaventuranza eterna. Esta imagen antropomórfica proyecta el rey humano sobre el cosmos, creando a Dios a imagen del emperador absoluto que el Medio Oriente antiguo conocía políticamente. Este mito refuerza poderosamente la ilusión de separación radical que es la raíz del sufrimiento humano. Si Dios es totalmente otro, separado completamente de mí, entonces yo soy una criatura aislada, dependiente de voluntad externa, caprichosa. Estoy alienado de la fuente de mi ser, sin acceso directo a lo divino, que permanece misterioso e inaccesible. Esta separación genera miedo y culpa perpetuos. Temo el castigo del Dios airado que me vigila constantemente. Me siento culpable de mi naturaleza finita, limitada, pecaminosa, que me separa del Dios infinito, perfecto, santo. Y las religiones organizadas institucionalizan esta separación sistemáticamente mediante dogmas rígidos y jerarquías clericales. La Iglesia católica medieval declaró que sólo los sacerdotes ordenados podían interpretar las Escrituras. Los laicos debían obedecer ciegamente las enseñanzas oficiales sin cuestionar. Este monopolio del acceso a lo divino concentraba un poder enorme en la jerarquía eclesiástica que mediaba entre Dios y la humanidad, cobrando por los sacramentos que supuestamente conferían la gracia necesaria para la salvación eterna. El protestantismo intentó reformar esto, pero mantuvo el Dios separado autoritario. Lutero eliminó los sacerdotes, pero conservó la Biblia como autoridad externa absoluta, que debía aceptarse literalmente sin interpretación crítica. Calvino enfatizó la soberanía absoluta de Dios, que predestina a algunos para salvación y otros para condenación antes de nacer, sin que sus acciones influyan en su destino eterno. Esta doctrina horrible refuerza la impotencia humana ante un Dios arbitrario que ejerce poder absoluto sin que los humanos puedan hacer nada excepto esperar pasivamente, descubrir si fueron elegidos o rechazados desde la eternidad. Las religiones organizadas bloquean sistemáticamente la experiencia mística directa que disolvería la separación entre el adorador y lo adorado. Cuando místicos católicos como Eckhart o Teresa de Ávila reportaban unión extática con Dios, la Iglesia los investigaba por herejía. Afirmar yo soy Dios o Dios y yo somos uno era blasfemia que amenazaba la autoridad institucional. Los místicos debían retractarse o ser quemados vivos. Esta persecución no era accidente. Era necesaria para mantener el sistema de control que dependía de mantener a Dios separado e inaccesible, excepto mediante los intermediarios oficiales aprobados institucionalmente. Pero el cristianismo místico, que sobrevivió en los márgenes, apunta a la misma unidad que el Vedanta hindú o el Zen budista. Cuando Jesús dice yo y el Padre somos uno, no está afirmando ser el único Hijo exclusivo de Dios. Está reconociendo la identidad fundamental entre la conciencia humana y la conciencia divina que todos compartimos. Cuando el maestro Eckhart afirma el ojo con que veo a Dios es el mismo ojo con que Dios me ve, está expresando no dualidad radical, donde el observador y lo observado son finalmente uno sin separación real que los divida absolutamente. San Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esta no es una metáfora piadosa, es reconocimiento de que el yo separado es una ilusión que se disuelve revelando la vida divina, que siempre fue nuestra naturaleza original antes de que la olvidáramos mediante la socialización en el mito del ego aislado.
Las tradiciones místicas de todas las religiones convergen en esta verdad que las instituciones religiosas deben suprimir para mantener su poder sobre las masas que controlan mediante el miedo a un Dios separado que vigila y castiga desde fuera, en lugar de ser la realidad íntima más profunda de cada ser consciente que existe. Vivimos proyectados mentalmente hacia un futuro que nunca llega, o atrapados en un pasado que ya no existe. La ansiedad nace de esta huida constante del presente. Imaginas que serás feliz cuando consigas el trabajo soñado, encuentres la pareja perfecta y tengas suficiente dinero o alcances la iluminación espiritual. Pero cuando logras estas metas, descubres que la felicidad prometida dura poco. Inmediatamente empiezas a perseguir el siguiente objetivo que supuestamente te completará finalmente. Esta carrera interminable nunca termina, porque el problema no es que falten cosas externas, sino que estás buscando en el lugar equivocado. El pasado tampoco existe realmente, excepto como memoria presente. Te lamentas de errores cometidos hace años. Te sientes culpable por acciones que no puedes cambiar. Te arrepientes de oportunidades perdidas que imaginaste que te hubieran hecho más feliz. Pero estos fantasmas del pasado son pensamientos actuales, no eventos reales ocurriendo ahora. El pasado ya se fue completamente. Si solo queda la historia que cuentas sobre él en este momento presente, que es el único tiempo que jamás experimentas directamente. En el presente inmediato no hay problema real cuando atiendes completamente sin juicio mental que proyecta preocupaciones imaginarias. Observa tu experiencia directa ahora mismo. ¿Hay algún problema en este instante preciso si no piensas en el futuro ni en el pasado? Tu cuerpo está aquí respirando. Estás leyendo estas palabras. Quizá escuchas sonidos ambientales. Todo funciona perfectamente en el ahora, sin que necesites resolver nada. Los problemas aparecen solo cuando la mente salta hacia el mañana que temes o hacia el ayer que lamentas. Un hombre se preocupa por perder su empleo. Esta preocupación consume su energía durante meses, pero en este momento todavía tiene el empleo. La preocupación no previene nada. Solo lo hace miserable ahora por algo que quizá nunca ocurra. Si eventualmente pierde el trabajo, entonces lidiará con esa situación cuando llegue usando la inteligencia práctica disponible en ese momento. Preocuparse anticipadamente no ayuda. Solo desperdicia el presente, único tiempo donde la vida realmente sucede. La atención relajada al presente disuelve la separación entre yo y mundo, porque en la experiencia directa ahora no hay separador experimentable. Cuando miras este árbol sin nombrar ni juzgar, ¿dónde está la frontera entre quien ve y lo visto? Hay simplemente el ver mismo sin sujeto ni objetos separables. La división aparece cuando el lenguaje entra nombrando. Yo estoy aquí viendo el árbol que está allá. Pero antes del lenguaje, solo hay experiencia inmediata sin fragmentación. Prueba esto. Cierra los ojos y atiende a las sensaciones corporales sin etiquetarlas. Hay presiones, temperaturas, hormigueos. Pero, ¿dónde está el yo que supuestamente siente estas sensaciones? Cuando buscas directamente solo encuentras más sensaciones sin que haya un experimentador separado escondiéndose detrás. El sentido del yo emerge cuando piensas yo siento dolor, no cuando simplemente hay dolor sin comentario mental agregado. Los animales viven completamente en el presente sin ansiedad existencial sobre el pasado o el futuro. El gato descansando al sol no se preocupa por lo que pasó ayer ni por lo que ocurrirá mañana. Simplemente disfruta el calor ahora. Los humanos perdimos esta capacidad mediante el desarrollo del lenguaje y la memoria compleja que nos permite planificar, pero también nos atrapa en laberintos mentales de preocupación continua. Recuperar la capacidad de habitar el presente es la clave práctica de la liberación.
No significa rechazar planificación útil para el futuro ni aprender de errores pasados. Significa hacer estas actividades cuando son necesarias sin que la mente esté constantemente escapando de la hora hacia fantasías temporales que no existen excepto como pensamientos presentes que generan sufrimiento innecesario. El único momento donde puedes vivir es ahora. Todo lo demás es ficción mental, aunque útil prácticamente cuando se usa apropiadamente sin que te domine completamente. De sentirnos separados de la naturaleza lleva inevitablemente a explotarla como recurso externo disponible para consumo ilimitado. La civilización occidental trata el planeta como objeto muerto para conquista tecnológica. Los bosques son madera esperando ser cortada. Los ríos son energía hidroeléctrica sin explotar. Los animales son carne empaquetada o herramientas de laboratorio. Los océanos son basureros convenientes y despensas de peces ilimitados. Esta mentalidad extractiva genera la crisis ecológica que amenaza ahora la supervivencia de la civilización humana entera. Francis Bacon declaró que la ciencia debe torturar a la naturaleza para arrancarle sus secretos. Esta imagen violenta revela la actitud fundamental. La naturaleza es un enemigo que debe ser dominado, conquistado, forzado a obedecer la voluntad humana. Descartes complementó esto declarando que los animales son máquinas sin conciencia, autómatas que pueden ser viviseccionados sin consideración ética, porque no sienten realmente dolor. Esta filosofía justificó siglos de experimentación brutal, tratando a seres sintientes como objetos inertes, disponibles para manipulación, sin restricciones morales. Pero esta guerra contra la naturaleza es guerra contra nosotros mismos. No somos turistas extraterrestres que llegaron de otro planeta a conquistar este. Somos expresiones del universo, no visitantes ajenos. No llegamos al mundo desde fuera. Salimos de él como manzanas del manzano, como olas del océano. El planeta Tierra te creó exactamente como el árbol crea frutos. Eres el cosmos entero funcionando justo aquí, en forma humana durante este breve instante de tiempo geológico. Los átomos de tu cuerpo circularon previamente por dinosaurios, océanos, estrellas. Después de tu muerte nutrirán plantas que alimentarán animales que eventualmente se descompondrán, fertilizando nuevas generaciones de vida. No hay separación real entre tu cuerpo y el ecosistema planetario del que eres parte inseparable temporal. Destruir los bosques, contaminar los océanos, envenenar el aire es literalmente suicidio, porque dependes absolutamente de estos sistemas vivos para cada respiración, cada comida, cada gota de agua. La revolución industrial aceleró esta destrucción mediante la ilusión de que la tecnología nos hace independientes de la naturaleza. Vivimos en ciudades de concreto donde la comida aparece en supermercados sin que veamos los campos donde creció. El agua sale de grifos sin que conozcamos los ríos de donde viene. La electricidad fluye de enchufes sin que comprendamos las centrales que la generan quemando combustibles fósiles que calientan peligrosamente el clima global. Esta desconexión de los ciclos naturales refuerza la ilusión de separación, permitiéndonos ignorar las consecuencias de nuestro consumo excesivo. Recuperar el sentido de pertenencia al cosmos es urgencia práctica, no solo filosófica. Solo disolviendo la ilusión de separación, podemos vivir en armonía ecológica sostenible con los sistemas vivos de los que dependemos completamente. Esto no significa rechazar la tecnología volviendo a cuevas primitivas. Significa usarla sabiamente, reconociendo que somos parte del tejido viviente del planeta. No amos separados con derecho a explotarlo infinitamente sin consecuencias para nosotros mismos. Las culturas indígenas que Occidente despreciaba como primitivas comprendían esta verdad profundamente. Los nativos americanos agradecían al búfalo antes de cazarlo, reconociendo la relación sagrada entre cazador y presa. Los aborígenes australianos caminaban ligeramente sobre la tierra sin dejar cicatrices permanentes. Estas prácticas no eran superstición ignorante.
Eran sabiduría ecológica basada en reconocer la interdependencia fundamental de toda vida, sin que ninguna especie pueda separarse del todo sin destruirse eventualmente. Intentar mejorar el yo refuerza exactamente la ilusión que genera el problema. La búsqueda espiritual occidental del autoperfeccionamiento es una paradoja perfecta. Hay un yo inadecuado que debe transformarse. Este yo estudiará técnicas, practicará meditación, seguirá maestros, leerá libros buscando convertirse en mejor versión de sí mismo. Pero toda esta actividad fortalece el sentido de ser alguien separado que controla su destino mediante voluntad y esfuerzo deliberado. El buscador espiritual es el ego disfrazado con ropas espirituales, pretendiendo ser humilde, mientras secretamente busca volverse especial e iluminado. Es como intentar calmar el agua golpeándola con las manos. Cada golpe genera más ondas. El esfuerzo por alcanzar la paz genera más agitación. Tratas de forzar la relajación tensándote más con cada intento. Esta es la trampa fundamental de todos los métodos espirituales sistemáticos que prometen iluminación mediante práctica disciplinada. Crean la ilusión de que si haces suficiente esfuerzo durante suficiente tiempo, eventualmente lograrás el despertar como recompensa por tu trabajo duro espiritual. Pero el despertar no es un logro del ego. Es reconocimiento de que el ego nunca existió realmente como entidad independiente que debe mejorarse o eliminarse. Es ver claramente que el buscador es ilusión buscando liberarse de la ilusión mediante más ilusión. El que busca la iluminación es exactamente el obstáculo que impide reconocer que ya eres lo que buscas. No hay separación entre tú y la realidad última. Nunca la hubo. El problema no es que estés separado, sino que crees estarlo. La acción espontánea lúcida surge naturalmente cuando cae esta separación imaginaria. No necesitas planificar cada movimiento desde un centro controlador imaginario. El cuerpo sabe caminar sin que le digas a cada músculo cuándo contraerse. El corazón late sin instrucciones conscientes. La digestión ocurre sin supervisión mental. Toda la inteligencia del organismo funciona espontáneamente, sin que un yo separado la dirija desde alguna torre de control mental interna. Cuando dejas de intentar controlar, la acción correcta fluye como el agua encuentra su nivel sin planificar estratégicamente. El maestro de artes marciales que responde al ataque sin pensar conscientemente no está dormido. Está completamente presente, pero sin el retraso que introduce la deliberación mental del ego. Ve el golpe viniendo, y su cuerpo responde instantáneamente con la acción apropiada que años de práctica programaron automáticamente sin que necesite decidir qué hacer. Esta es la paradoja fundamental que muchos no comprenden. Solo cuando aceptas completamente lo que eres ahora, sin agenda de mejora espiritual, ocurre la transformación genuina. Esforzarte por despertar es el obstáculo principal para el despertar mismo. Es como intentar ver tus propios ojos sin espejo. El que intenta ver es los ojos que intentan verse. La búsqueda es el problema, no la solución. Mientras busques algo que te falta, refuerzas la ilusión de ser alguien incompleto necesitado de adición externa. La liberación no es un logro sino una renuncia. No es agregar algo que te falta, sino quitar las creencias que te mantienen sintiendo separado. Es como quitar capas de cebolla hasta descubrir que no hay núcleo sólido. El yo que tanto has protegido y desarrollado es una ficción útil prácticamente pero vacía ontológicamente. Ver esto directamente sin el filtro del pensamiento conceptual que lo traduce en más ideas es el inicio del despertar, que no es un evento dramático, sino reconocimiento simple de lo que siempre ha sido obvio, pero que el pensamiento obsesivo ocultaba constantemente. La síntesis que se presenta combina tres grandes tradiciones orientales, traduciéndolas para audiencia occidental. El Zen japonés enfatiza la experiencia directa no conceptual que trasciende palabras y lógica.
Surge del budismo Mahayana, combinado con el taoísmo chino durante siglos de evolución en monasterios japoneses. Sus métodos incluyen meditación sentada silenciosa, koans paradójicos y encuentros abruptos donde el maestro golpea al estudiante sacándolo de su mente conceptual hacia el reconocimiento súbito sin palabras. El taoísmo chino enfatiza la espontaneidad natural, siguiendo el flujo del Tao sin forzamiento artificial. El Tao Te Ching es un texto fundamental. Usa paradojas deliberadas. El Tao, que puede nombrarse, no es el Tao eterno. El sabio actúa sin actuar. La utilidad de la taza está en su vacío. Estos aforismos apuntan hacia una sabiduría que no puede expresarse directamente mediante conceptos lógicos ordenados linealmente. El Vedanta hindú Advaita enfatiza la identidad absoluta entre Atman y Brahman, entre la conciencia individual y la conciencia universal. Las Upanishads declaran Tat Tvam Asi, tú eres eso. El yo profundo que eres realmente es idéntico a la realidad última del cosmos. Esta no dualidad radical niega que haya separación real entre el observador y lo observado, entre el adorador y lo adorado, entre la criatura y el creador, que son finalmente uno sin división ontológica verificable empíricamente. Estas tres tradiciones convergen en que la separación sujeto-objeto es ilusoria fundamentalmente. El Zen lo demuestra mediante experiencia directa en meditación, donde la dualidad se disuelve. El taoísmo lo muestra mediante la acción espontánea que fluye sin ego controlador separado. No, el Vedanta lo afirma filosóficamente mediante análisis lógico que elimina todas las divisiones falsas hasta que solo queda la unidad indivisible. Aunque usan lenguajes diferentes y métodos distintos, apuntan todos hacia la misma verdad. La realidad última es unidad, no fragmentación. El despertar en estas tradiciones es reconocer lo que siempre ha sido, no adquirir algo nuevo ajeno. No es como aprender información que desconocías. Es más como recordar algo olvidado o quitar una venda de los ojos que te impedía ver lo obvio. El Zen dice, tu naturaleza original es Buda desde el principio. El taoísmo dice, cada persona posee el Tao completo sin que le falte nada. El Vedanta dice, tú eres Brahman aunque lo hayas olvidado temporalmente, mediante ignorancia, que puede eliminarse mediante conocimiento directo, no verbal. Esta convergencia es traducida hacia problemas occidentales modernos específicos. La alienación industrial, donde trabajadores son engranajes reemplazables en máquinas corporativas gigantes, refleja la pérdida de conexión con la totalidad. La ansiedad existencial, donde la vida parece absurda sin propósito, viene de creer que somos accidentes cósmicos en un universo indiferente. El nihilismo, que declara que nada importa, surge cuando rechazamos tanto la religión tradicional como el materialismo científico sin encontrar fundamento alternativo. La crisis ecológica resulta directamente de sentirnos separados de la naturaleza tratándola como objeto muerto para explotación. El consumismo intenta llenar el vacío existencial mediante posesiones materiales que nunca satisfacen porque el problema no es externo, sino interno. La tecnocracia confía ciegamente en soluciones tecnológicas para problemas que son fundamentalmente espirituales, requiriendo transformación de conciencia, no solo innovación instrumental. Las filosofías orientales ofrecen una alternativa radical a estos problemas que la civilización occidental genera sistemáticamente mediante su cosmovisión fragmentada dualista. No son soluciones mágicas que resolverán automáticamente todo. Son perspectivas diferentes que disuelven la raíz conceptual de la cual estos problemas emergen, la ilusión del yo aislado separado del cosmos. Cuando esta ilusión se reconoce claramente, muchos problemas se disuelven espontáneamente sin necesidad de resolverlos mediante esfuerzo, porque nunca fueron reales excepto como consecuencias de la confusión fundamental sobre quiénes somos realmente. Wu Wei es un concepto taoísta central que significa literalmente no acción o acción sin forzamiento.
No es pasividad perezosa que no hace nada. Es acción espontánea inteligente que fluye en armonía con el Tao sin imponer agenda desde un ego controlador imaginario. Es hacer mediante no hacer. Actuar sin actuar. Lograr sin esforzar. Estas paradojas señalan hacia una acción que emerge naturalmente de la situación total, sin separación entre actor y acción que caracteriza el esfuerzo ordinario donde un yo separado intenta controlar resultados futuros. El agua ejemplifica Wu Wei perfectamente. No lucha contra obstáculos, sino que los rodea fluyendo por el camino de menor resistencia. Sin embargo, eventualmente desgasta las rocas más duras mediante persistencia suave sin violencia. Nadie se adapta a cualquier recipiente sin resistir la forma que debe tomar temporalmente. Siempre busca el nivel más bajo sin orgullo ni ambición. Esta flexibilidad adaptativa sin agenda rígida es precisamente Wu Wei, aplicado prácticamente a cualquier situación vital. El maestro de artes marciales que alcanzó Wu Wei responde instantáneamente al ataque sin deliberación mental. Su cuerpo se mueve automáticamente con la respuesta apropiada que años de práctica programaron profundamente. No piensa debo bloquear este golpe ahora. El bloqueo simplemente ocurre sin intervalo entre ver y responder. Esta inmediatez elimina el retraso que introduce el pensamiento deliberativo donde un yo separado evalúa opciones eligiendo conscientemente antes de actuar. El músico experimentado toca sin esfuerzo consciente. De sus dedos encuentran las notas correctas automáticamente sin que deba pensar dónde está cada tecla. La música fluye a través de él sin que haya alguien separado tocando. Hay simplemente el tocar mismo, sin división entre el tocador y lo tocado. Cuando la música es perfecta, no hay ego que se felicite por tocar bien. Solo hay la música manifestándose espontáneamente mediante este organismo particular, sin separación experimentable. El deportista en la zona describe una experiencia similar. El tiempo se ralentiza. Todo fluye perfectamente sin esfuerzo. La pelota parece moverse en cámara lenta. El cuerpo responde sin pensar. Hay absoluta confianza, sin duda ni vacilación. De esta experiencia de flujo que Csikszentmihalyi estudió científicamente es Wu Wei espontáneo, donde el sentido del yo separado controlando se disuelve temporalmente, permitiendo que la acción emerge naturalmente de la situación total, sin obstáculos mentales que interfieran. Wu Wei no es algo que puedas practicar deliberadamente. Esta es la paradoja. Si intentas actuar espontáneamente, mediante esfuerzo voluntarista, contradices exactamente lo que intentas lograr. El esfuerzo por ser espontáneo es lo opuesto de la espontaneidad genuina. Solo puedes remover los obstáculos que bloquean Wu Wei sin que puedas forzarlo directamente. El obstáculo principal es el sentido de ser un yo separado, intentando controlar resultados desde algún centro imaginario dentro del organismo. Cuando este sentido del yo controlador se disuelve mediante comprensión clara de su naturaleza ilusoria, Wu Wei emerge naturalmente sin que debas hacer nada especial para lograrlo. La acción correcta fluye espontáneamente de la situación sin deliberación mental que la separa artificialmente en planificador y plan, actor y acción. Hay simplemente el proceso continuo donde el organismo responde inteligentemente al ambiente del que es expresión inseparable, sin que haya un separador interno necesitando decidir conscientemente qué hacer en cada momento. Los opuestos no son absolutos independientes, sino polos interdependientes de un proceso único continuo. Placer y dolor se definen mutuamente. No puedes saber qué es placer sin experimentar dolor. Ambos son necesarios para que cada uno tenga significado. Lo mismo ocurre con todas las polaridades, bien y mal, vida y muerte, luz y oscuridad, arriba y abajo, dentro y fuera. Cada polo existe solo en relación con su opuesto, siendo inseparables como las dos caras de una moneda o los dos extremos de un palo. La metáfora del gato aclara esto brillantemente.
Quieres tener la cabeza del gato sin su cola porque la cabeza es linda, mientras la cola es fea. Pero esto es imposible. Cabeza y cola son partes del mismo animal. No puedes tener una sin la otra. Intentar separar la cabeza de la cola mata al gato destruyendo ambas partes. Similarmente, intentar tener solo placer sin dolor, solo vida sin muerte, solo éxito sin fracaso, es perseguir una imposibilidad que genera sufrimiento infinito porque rechazas la mitad del proceso total que es necesaria para que la mitad deseada exista. La sociedad occidental persigue la ilusión de placer permanente sin dolor. La medicina intenta eliminar todo dolor mediante drogas. La psicología busca felicidad constante sin tristeza. La tecnología promete comodidad ilimitada sin esfuerzo. Pero esta persecución unilateral es como intentar aplanar una pelota eliminando el lado cóncavo. Cada vez que presionas un lado, el otro se infla compensatoriamente. Mientras más evitas el dolor, más sensible te vuelves al dolor menor. La búsqueda de placer puro genera más sufrimiento que aceptar la mezcla natural de placeres y dolores. Las drogas analgésicas ejemplifican esto. Eliminan el dolor temporalmente, pero generan adicción y tolerancia. Necesitas dosis cada vez mayores para el mismo efecto. Eventualmente, el dolor de la abstinencia excede el dolor original que intentabas evitar. Has creado sufrimiento mayor mediante el intento de eliminar sufrimiento menor. Esta es la trampa de rechazar los opuestos, intentando tener uno sin el otro. Aceptar la totalidad del proceso disuelve el sufrimiento opcional que viene de resistir lo inevitable. El dolor físico es inevitable. El sufrimiento psicológico sobre el dolor es opcional y viene de rechazar el dolor en lugar de aceptarlo como parte natural de tener un cuerpo que eventualmente enferma, envejece y muere. Cuando dejas de resistir el polo negativo y abrazas ambos como aspectos necesarios del juego cósmico completo, la vida se vuelve danza en lugar de lucha contra enemigos imaginarios. El yin-yang taoísta muestra visualmente esta interdependencia. El círculo negro contiene un punto blanco. El círculo blanco contiene un punto negro. Esto indica que cada polo contiene semilla del otro sin que puedan separarse absolutamente. En el momento de máxima luz comienza la oscuridad. En el punto más oscuro está germinando la luz. Los opuestos se transforman continuamente uno en otro mediante un ciclo interminable sin que ninguno domine permanentemente. Esta sabiduría tradicional es verificable empíricamente en tu propia experiencia. Después de placer intenso viene bajón. Después de éxito viene caída. Después de enamoramiento viene desilusión. Estos ciclos son naturales, inevitables. Intentar evitarlos mediante control o mediante químicos solo posterga el inevitable retorno del polo opuesto que volverá con más fuerza acumulada. Aceptar el ciclo completo sin resistir las fases descendentes es la clave para fluir con el proceso total, sin quedar atrapado luchando inútilmente contra la naturaleza misma de la existencia, que es cambio perpetuo entre polaridades complementarias. Temer la muerte es temer el cambio de forma sin comprender que la energía vital nunca desaparece, sino que se transforma constantemente. Tu cuerpo es un remolino temporal en el flujo continuo de materia y energía que constituye el cosmos. Los átomos que lo componen estuvieron antes en estrellas, dinosaurios, océanos. Después de tu muerte nutrirán plantas, animales, nubes. La forma se disuelve, pero nada se pierde. El agua líquida se convierte en vapor cuando hierve. Cambió de forma sin que la sustancia desaparezca. La muerte es similar. Cambio de estado sin aniquilación de lo fundamental. Identificarse con la ola particular genera miedo inevitable a su disolución. Si crees que eres solo esta ola específica, entonces su desaparición es terrorífica. Parece ser el fin absoluto de tu existencia. Pero si te identificas con el océano total del que la ola es expresión temporal, entonces cada ola es un juego transitorio sin pérdida real.
El océano no muere cuando una ola se desvanece, simplemente genera nuevas olas infinitamente sin que ninguna ola particular sea más importante que las demás. La pregunta ¿qué me pasará después de morir? Es mal formulada. Presupone que hay un yo sustancial permanente que persiste a través del cambio, pero el yo es proceso, no cosa, es verbo, no sustantivo. No hay entidad fija que pueda sobrevivir o perecer. Solo hay el proceso continuo de cambio donde formas surgen y se disuelven sin que haya un sustrato permanente que se mueva de una forma a otra. Preguntar qué te pasará después de la muerte es como preguntar a dónde va la llama cuando la vela se apaga. La llama no va a ningún lado. Era un proceso de combustión que cesó cuando se agotó el combustible. Morir es como dormir despertando en otro sueño, diferente sin interrupción del ser fundamental. Cada noche te duermes perdiendo completamente la conciencia de vigilia. Tu identidad personal se disuelve temporalmente. Experimentas sueños donde eres personas diferentes en mundos diferentes. Después despiertas sin memoria de haber estado dormido. El intervalo inconsciente no te aterrorizó porque no lo experimentaste. La muerte es similar. Transición entre formas de conciencia sin que haya alguien experimentando el tránsito mismo. El hinduismo lo expresa mediante la reencarnación, que no es sobrevivencia del ego, sino continuación del proceso. Atman, la conciencia pura se manifiesta sucesivamente en formas diferentes, sin que ninguna forma sea más verdadera que otra. Eres el cosmos jugando a ser este humano temporalmente. Después jugarás a ser otra cosa diferente sin memoria de haber sido esto. Esta amnesia es necesaria para que el juego sea fresco. Si recordaras todas tus vidas previas, el juego perdería la emoción de la novedad. Disolver el miedo a la muerte transforma completamente la vida presente. Cuando aceptas profundamente la impermanencia sin resistencia, cada momento se vuelve completo en sí mismo sin necesidad de continuación garantizada. Ya no vives para el futuro posponiendo la vida verdadera hasta alcanzar una seguridad imposible. Vives ahora plenamente sabiendo que todo es transitorio, siendo precisamente esta transitoriedad lo que hace cada momento precioso, único y reemplazable. Los japoneses celebran la belleza de las flores de cerezo precisamente porque duran pocos días. Su fugacidad las hace más hermosas que flores de plástico eternas. La vida humana es similar. Su brevedad le da significado. Si vivieras eternamente cada momento, sería infinitamente reemplazable sin valor especial. Pero sabiendo que esto terminará pronto, cada instante brilla con intensidad única que la permanencia nunca podría tener. La culpa cristiana occidental en torno al cuerpo y al deseo sexual crea una neurosis profunda que divide artificialmente la persona contra sí misma. Y la teología agustiniana declaró que el cuerpo es carne pecaminosa, corrupta, heredada del pecado original de Adán. El espíritu puro debe luchar constantemente contra los apetitos carnales bajos que lo arrastran hacia el pecado mortal. La sexualidad especialmente es vergonzosa, sucia, diabólica. Debe reprimirse violentamente excepto dentro del matrimonio, con el único propósito de procreación, sin disfrutar el placer que es tentación satánica. Esta separación entre espíritu puro y carne pecaminosa genera una división interna dolorosa e insoportable. Reprimes la mitad de tu naturaleza como maligna o inferior. Niegas los impulsos sexuales que surgen espontáneamente, tratándolos como enemigos que deben ser conquistados mediante fuerza de voluntad ascética. Esta guerra interna contra ti mismo es locura que genera las neurosis sexuales que Freud documentó extensamente en la sociedad victoriana, donde la represión extrema producía síntomas histéricos, obsesiones, fobias y toda clase de distorsiones psicológicas derivadas de negar la naturaleza corporal. En la visión no dual, el cuerpo no es prisión del espíritu, sino su danza visible. No hay dos cosas separadas llamadas cuerpo y espíritu que deben ser reconciliadas artificialmente.
Solo hay el proceso total donde lo que llamas espíritu es simplemente el aspecto interno de lo que llamas cuerpo. Son dos nombres para el mismo proceso visto desde perspectivas diferentes. Intentar separar espíritu de cuerpo es como intentar separar la convexidad de la concavidad de una curva. Son aspectos inseparables del mismo fenómeno único. Y la sexualidad es expresión de la energía cósmica celebrándose a sí misma mediante tu cuerpo. El placer sexual es el universo experimentando su propia vitalidad creativa a través de esta forma particular. No hay nada sucio ni pecaminoso en el orgasmo, que es explosión de vida misma. La danza erótica que perpetúa la vida es sagrada, no profana. Las culturas orientales lo comprendieron representando la unión sexual de deidades como símbolo de la unidad cósmica. El Tantra hindú usa deliberadamente la energía sexual como camino hacia la iluminación, en lugar de suprimirla como obstáculo a la espiritualidad. El arte erótico del templo de Khajuraho en India muestra esta integración hermosamente. Esculturas sexualmente explícitas decoran los muros externos del templo sin que esto sea considerado obsceno o inapropiado. La sexualidad es parte natural del cosmos sagrado sin separación artificial entre lo espiritual interior y lo carnal exterior. Entras al templo pasando por estas imágenes que te recuerdan que todo el universo, incluido el sexo, es manifestación de lo divino, sin que haya actividades profanas totalmente separadas de lo sagrado. Integrar cuerpo y espíritu es una sanación fundamental que disuelve la neurosis occidental. Cuando dejas de luchar contra tus impulsos naturales y los aceptas como manifestación del todo sagrado, la energía vital fluye libremente sin bloqueos represivos. Esto no significa indulgencia descontrolada en todo apetito. Significa relación consciente, saludable con el cuerpo, donde satisface sus necesidades reales sin culpa, pero tampoco sin esclavitud compulsiva a deseos artificiales generados por la sociedad consumista. La persona sana es aquella donde cuerpo y mente funcionan integrados sin conflicto interno. Come cuando tiene hambre sin culpa ni gula. Duerme cuando tiene sueño sin insomnio ansioso. Disfruta el sexo cuando surge naturalmente, sin obsesión compulsiva ni represión neurótica. Esta naturalidad espontánea es Wu Wei aplicado a la vida corporal, donde el organismo funciona armoniosamente sin que un ego moral separado juzgue y reprima constantemente los impulsos naturales, que son simplemente la vida misma expresándose mediante esta forma temporal humana. No hay técnicas mecánicas garantizadas para el despertar, porque el ego no puede liberarse del ego mediante más esfuerzo voluntarista. Esta es la trampa en la que caen todos los sistemas espirituales que prometen iluminación mediante práctica disciplinada. Le crean la ilusión de que si meditas suficientes horas, sigues suficientes reglas, estudias suficientes textos, eventualmente lograrás el premio de la iluminación como recompensa por tu trabajo duro. Pero esta mentalidad del logro refuerza exactamente el problema, el sentido de ser un yo separado que necesita adquirir algo que no tiene mediante esfuerzo voluntario. Los métodos espirituales sistemáticos a menudo refuerzan el problema pretendiendo ser el remedio. El buscador espiritual se vuelve orgulloso de su humildad. Se identifica con ser meditador avanzado, practicante serio, estudiante dedicado. Este ego espiritual es más sutil que el ego ordinario, pero igualmente ilusorio. De hecho, es más peligroso porque se disfraza con vestimentas espirituales, volviéndose difícil de detectar y criticar sin que se ofenda profundamente, sintiéndose juzgado injustamente. Lo que se propone no es un sistema ni una técnica, sino observación lúdica, sin agenda de mejora. Observar el juego del ego sin identificarse con él. Ver cómo la mente crea constantemente el sentido del yo, separado mediante pensamientos, memorias, expectativas. Notar cómo este yo es una ficción útil prácticamente, pero vacía ontológicamente.
Esta observación no es un ejercicio serio disciplinado que debes forzar mediante voluntad. Es más como curiosidad infantil que explora sin que deba llegar a conclusiones específicas predeterminadas. El humor y el juego intelectual son herramientas subestimadas. Reírse de tus propias pretensiones espirituales. Burlarse de la seriedad con que te tomas a ti mismo. Jugar con las creencias viendo su vacuidad sin necesidad de reemplazarlas con creencias mejores más verdaderas. Esta ligereza es lo opuesto de la seriedad solemne que caracteriza muchas tradiciones espirituales que tratan el camino como carga pesada que debes cargar disciplinadamente hasta alcanzar la cima, después de décadas de sufrimiento ascético voluntario. Soltar la seriedad que mantiene la ilusión rígida es paradójicamente más efectivo que todos los esfuerzos solemnes. Cuando dejas de tomarte tan en serio, el yo que tanto proteges se revela como una construcción frágil, que colapsa apenas dejas de reforzarla constantemente mediante pensamiento obsesivo sobre quién eres, qué debes lograr, cómo debes ser percibido por otros. Esta seriedad es la cola que mantiene viva la ilusión separada del ego que se siente importante, central, necesario para el funcionamiento del universo. Reconocer claramente que el yo separado es ficción ya es el comienzo de la liberación. No hay que lograr nada adicional porque ya eres lo que buscas sin darte cuenta. Esto parece demasiado simple para ser verdad. La mente busca complejidad, caminos largos, prácticas difíciles que justifiquen el esfuerzo que inviertes. Pero la verdad es simple. Nunca estuviste separado. La búsqueda era el problema, no la solución. Cuando ves esto directamente sin el filtro del pensamiento conceptual que lo traduce en más ideas, la liberación no es un evento futuro sino reconocimiento presente. Esto no significa que no hagas nada. Significa que lo que hagas surge espontáneamente sin que un yo separado lo fuerce desde un centro imaginario. La meditación puede ocurrir naturalmente. La contemplación puede surgir espontáneamente, pero no como técnicas para lograr algo, sino como expresiones naturales del organismo que disfruta el silencio, sin agenda de mejora espiritual. La diferencia es sutil pero crucial. Es la diferencia entre forzar y fluir, entre buscar y encontrar, entre esforzarse y relajarse en lo que siempre ha sido sin saberlo conscientemente hasta ahora mismo. La trayectoria biográfica comenzó en Inglaterra, donde nació en 1915. Su padre era un misionero anglicano que le enseñó latín, griego y teología desde niño. A los 16 años descubrió el budismo, leyendo libros en la biblioteca del King's School en Canterbury. De esta revelación lo fascinó inmediatamente. Aquí estaba una religión sin Dios Padre autoritario, sin pecado original, sin infierno eterno. Solo había análisis psicológico del sufrimiento y un método práctico para disolverlo mediante comprensión directa de la naturaleza ilusoria del yo separado. Durante los años 30 estudió teología formalmente, mientras secretamente devoraba todo lo que encontraba sobre budismo y taoísmo. Se casó muy joven con Eleanor Everett, hija de una prominente budista americana. Emigró a Estados Unidos, convirtiéndose en capellán episcopal de la Northwestern University, cerca de Chicago. Aquí predicaba sermones dominicales a estudiantes, mientras internamente se alejaba cada vez más del cristianismo institucional que le parecía dogmático, represivo y fundamentalmente equivocado sobre la naturaleza de la realidad y del yo. La tensión se volvió insostenible. ¿Cómo podía seguir predicando doctrinas que consideraba falsas simplemente por el salario y la posición social respetable que el sacerdocio ofrecía? En 1950 renunció formalmente al sacerdocio, dejando su empleo seguro, su matrimonio y su identidad social establecida. Esta fue una crisis existencial tremenda. Tenía 35 años, 2 hijas pequeñas, sin ingreso y sin credenciales académicas que le permitieran enseñar en universidades convencionales.
El encuentro transformador con D.T. Suzuki ocurrió durante este periodo de transición dolorosa. D. Suzuki era un académico japonés que enseñaba Zen en la Universidad de Columbia en Nueva York. Sus conferencias eran legendarias por su capacidad de transmitir la esencia del Zen sin traicionarla mediante explicaciones excesivas. Asistir a estas clases fue una revelación. Aquí estaba alguien que realmente comprendía la no dualidad no solo intelectualmente, sino experiencialmente. Esta era la tradición que había estado buscando toda su vida sin saberlo conscientemente. Estudió intensamente budismo, taoísmo e hinduismo vedanta durante los años 50, pero no se convirtió en un académico riguroso que domina textos en idiomas originales. Su talento era diferente. Podía traducir conceptos orientales complejos al lenguaje occidental, accesible sin simplificarlos excesivamente ni mistificarlos innecesariamente. ¿Os encontró su vocación como intérprete cultural, construyendo puentes entre Oriente y Occidente que las generaciones anteriores no habían construido efectivamente? Escribió vorazmente, produciendo más de 25 libros entre 1950 y su muerte en 1973. El camino del Zen se volvió bestseller introduciendo el Zen a millones de occidentales. La sabiduría de la inseguridad aplicaba perspectivas orientales a la ansiedad existencial moderna occidental. La naturaleza del hombre y el mundo exploraba la filosofía taoísta. El libro del tabú contra saber quién eres sintetizaba Vedanta, Zen y taoísmo, mostrando su convergencia fundamental en la no dualidad. Pero su vida personal contradecía frecuentemente su mensaje filosófico. Luchó con alcoholismo durante décadas bebiendo excesivamente, aunque predicaba desapego y moderación. Se casó 3 veces, fracasando en mantener relaciones duraderas, aunque hablaba de amor incondicional. Enfrentó inseguridades financieras constantes, aunque decía que la ansiedad por el futuro es ilusoria. Estas contradicciones son parte de su humanidad honesta. Nunca pretendió ser un santo perfecto iluminado. Era un filósofo brillante, con defectos humanos ordinarios, que no ocultaba hipócritamente. Las conferencias radiofónicas semanales durante los años 60 alcanzaron millones de oyentes jóvenes que rechazaban el materialismo consumista de sus padres. La voz británica cultivada explicaba el Zen, el taoísmo y el Vedanta con claridad cristalina, mezclando humor, erudición y sabiduría práctica. Estos programas se grababan en casetes que circulaban clandestinamente entre estudiantes universitarios, de hippies y buscadores espirituales que encontraban en estas ideas una alternativa radical a la religión cristiana vacía y al cientificismo materialista igualmente insatisfactorio. La contracultura de los 60 adoptó estas enseñanzas como fundamento filosófico de su rebelión. Los hippies en San Francisco leían el libro del tabú mientras experimentaban con comunas utópicas que intentaban vivir sin jerarquías autoritarias. Los artistas de la generación Beat como Gary Snyder y Jack Kerouac estudiaron Zen formalmente inspirados por la interpretación accesible que hacía las ideas orientales comprensibles para occidentales sin formación académica especializada en religiones comparadas. El movimiento contracultural buscaba liberación de las estructuras sociales opresivas que la generación anterior aceptaba sumisamente. Trabajos corporativos alienantes, matrimonios tradicionales represivos, roles de género rígidos, racismo institucional, guerra imperialista en Vietnam. La filosofía que se ofrecía proporcionaba justificación intelectual para este rechazo, mostrando que el yo social construido es una ficción que puede disolverse, revelando libertad fundamental más profunda que ninguna sociedad puede conceder ni quitar, porque es tu naturaleza original anterior a toda socialización. La relación con las drogas psicodélicas era compleja y ambivalente. El pensador experimentó con LSD, hongos, psilocibina y mescalina cuando estas sustancias eran legales y respetables entre psiquiatras e intelectuales.
Se reconoció que podían abrir perspectivas mostrando que la conciencia ordinaria es estrecha y arbitraria, no absoluta y definitiva. Los psicodélicos disolvían temporalmente el ego separado, permitiendo experiencias de unidad cósmica que las filosofías orientales describen como meta del despertar espiritual, pero advirtió constantemente contra usarlos como atajo fácil que reemplaza el trabajo de comprensión sostenida. La experiencia psicodélica dura horas desapareciendo cuando el químico se metaboliza. Después regresas al estado ordinario sin haber integrado la revelación temporalmente. Es como turismo espiritual que visita el reino místico sin mudarse permanentemente. El despertar genuino no depende de químicos externos, sino de transformación de comprensión que persiste sin necesidad de repetir la experiencia mediante drogas cada vez que quieres recordar la verdad. La influencia en la espiritualidad contemporánea occidental es enorme, aunque raramente se reconoce explícitamente. El movimiento New Age adoptó masivamente ideas de unidad cósmica, conciencia universal, la naturaleza ilusoria del ego separado. El mindfulness secular que ahora se enseña en hospitales, escuelas y corporaciones deriva directamente del Zen popularizado. La ecología profunda que ve la naturaleza como sistema interconectado sagrado refleja la cosmovisión holística que se articuló contra el reduccionismo científico mecanicista. Silicon Valley especialmente absorbió estas ideas, desarrollando una visión de tecnología orgánica que fluye naturalmente sin imposición jerárquica burocrática. Steve Jobs visitó India buscando iluminación, regresando con estética minimalista zen que se refleja en el diseño Apple. Los fundadores de Google practicaban meditación, incorporándola a la cultura corporativa. Esta fusión de espiritualidad oriental con innovación tecnológica occidental crea una síntesis nueva que habría sido imposible sin el trabajo de traducción cultural que hizo accesible el pensamiento oriental para la generación que inventó la revolución digital. Los académicos japoneses y los practicantes zen tradicionales cuestionaron severamente su comprensión del budismo zen auténtico. Los criticaron que simplificaba excesivamente una tradición compleja, eliminando aspectos que consideraba inconvenientes para audiencia occidental. El zen real requiere disciplina monástica rigurosa, meditación sentada dolorosa durante horas, obediencia absoluta al maestro, estudio de textos en idiomas asiáticos. La versión popularizada era zen instantáneo para occidentales impacientes que querían iluminación sin esfuerzo prolongado que las tradiciones auténticas siempre han exigido. Eliminó deliberadamente la ética budista enfocándose solo en la metafísica de la no dualidad. El budismo tradicional incluye preceptos morales estrictos: no matar, no robar, no mentir, no abusar sexualmente, no intoxicarse. Estos preceptos son fundamentales, no opcionales, para el camino del despertar. Pero la interpretación occidental trataba la moral como convención social irrelevante comparada con la comprensión metafísica de la vacuidad del yo. Esta omisión es una distorsión seria que convierte el budismo en filosofía intelectual, sin la dimensión ética que siempre fue central históricamente. Occidentalizó excesivamente tradiciones complejas, matizadas, reduciéndolas a psicología popular que confirma prejuicios occidentales en lugar de desafiarlos radicalmente. El Zen se volvió terapia para la ansiedad existencial. El taoísmo se volvió justificación para la pereza creativa. El Vedanta se volvió autoayuda espiritual. Estos usos no son necesariamente falsos, pero son superficiales comparados con la profundidad de las tradiciones originales que incluyen cosmologías elaboradas, rituales complejos, de comunidades monásticas con reglas detalladas que no se traducen fácilmente a la cultura individualista occidental moderna. El problema más serio es la contradicción entre su vida y su filosofía. El alcoholismo, que lo atormentó hasta su muerte prematura a los 58 años, contradice la enseñanza de que el despertar disuelve la compulsión y el sufrimiento. Los 3 matrimonios fracasados,
contradicen la sabiduría sobre relaciones armoniosas. Las dificultades financieras contradicen la confianza en el flujo natural del Tao. Esto plantea una pregunta dolorosa. ¿Realmente comprendió existencialmente lo que enseñaba intelectualmente o solo lo intelectualizó brillantemente sin transformación genuina? Algunos defienden que esta contradicción es honesta. No pretendía ser gurú perfecto, sino filósofo humano con defectos. Sus enseñanzas son valiosas independientemente de si él las encarnó completamente. Otros argumentan que la filosofía que no transforma al filósofo es sospechosa. Si el Zen realmente libera del sufrimiento, ¿por qué el maestro Zen occidental bebía compulsivamente hasta destruir su hígado? Esta pregunta permanece sin respuesta satisfactoria, siendo parte del legado complejo problemático que debe evaluarse críticamente sin idealización agiográfica. A pesar de las críticas válidas, su diagnóstico de la alienación moderna permanece vigente. La sensación de estar separado del cosmos generando ansiedad existencial, soledad y comportamiento destructivo ecológicamente es real. La crítica al ego occidental inflado que se cree centro del universo es necesaria. La visión holística ecológica, que ve todos los seres como expresiones del todo cósmico, es urgente prácticamente para enfrentar la crisis climática que amenaza la civilización. Estos insights son contribuciones duraderas independientemente de las limitaciones personales y académicas. Su obra continúa siendo un puente accesible entre Oriente y Occidente que inspira a nuevas generaciones a cuestionar supuestos culturales sobre la naturaleza del yo, la realidad y la vida buena. Los libros siguen vendiéndose décadas después de su muerte. Los videos de conferencias circulan viralmente en Internet alcanzando audiencias que no podían imaginarse. Las ideas de no dualidad, mindfulness, ecología holística que popularizó son ahora mainstream, siendo enseñadas en hospitales, escuelas, de corporaciones como herramientas prácticas para reducir estrés y aumentar bienestar, sin que quienes las practican sepan necesariamente que derivan de las tradiciones orientales que este filósofo británico tradujo brillantemente para Occidente hace medio siglo.